Bienvenidos a casa, jóvenes de acero. Jóvenes apasionados por Dios. Jóvenes inquebrantables. Somos los que nunca se rinden. Somos los que nunca retroceden. Somos los que agradan y aman a Dios. Vamos por más. Jóvenes de acero, ¿quién dijo miedo? Somos JDA. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Una oportunidad más en la que podemos compartir la palabra de Dios y estamos muy felices y contentos de eso. Así que pues vamos a darle gracias a Dios en este momento, que Él nos dé la sabiduría necesaria para poder entender su palabra como siempre. Por su misericordia siempre pues vamos a pedir de Él la misericordia para que cada uno de nosotros podamos hoy comprender su palabra. Así que Señor, te lo pedimos con todo corazón, que nos puedas dar sabiduría para que puedas instruirnos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Siempre hemos escuchado en las iglesias o en el mundo en general, las personas siempre dicen, bueno, Dios, yo quiero darte lo mejor de mí, quiero darte lo mejor. Y es una frase o una palabra que escuchamos muy comúnmente y tal vez hasta rápidamente la decimos sin poder analizar qué significa verdaderamente cuando le decimos a Dios, Señor, queremos darte lo mejor. Vamos a la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Dice lo siguiente, versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, cuando hablamos de una fortaleza, acá Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, y en Corinto, como en la mayoría de las ciudades de la antigüedad, tenían una fortaleza ubicada sobre una colina, en lo alto. Y esto para que sus residentes pudieran refugiarse. Ahora, una fortaleza es un lugar donde nos mantenemos seguros, donde nos mantenemos herméticos, donde tal vez no queremos enfocarnos en caer en la realidad o caer en lo que verdaderamente, si estamos equivocados, poder analizar y decir, bueno, tengo que tener un cambio de dirección. Ahora, ese lugar de refugio, ese lugar donde nos mantenemos herméticos, donde tal vez no queremos escuchar o no queremos tener razón, ese lugar es donde tenemos que entrar y confrontar el error con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. El versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice que debemos de llevar todo argumento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué son argumentos? Son nuestros pensamientos, nuestras ideas, las especulaciones, los razonamientos, las filosofías y hoy en día las religiones falsas. Son las fortalezas ideológicas en las que se refugian hoy en día los hombres para oponerse al conocimiento de Dios, como nos lo está hablando acá en la lectura. Y muchas veces en los hijos de Dios para no poder obedecer al mandato que Él nos ha dado. El versículo 6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nuestra obediencia es perfecta, ahí es donde se define el límite. Se define el límite, la diferencia entre los obedientes y los que son desobedientes. Cuando nos referimos a darle lo mejor a Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando tú de aquí en adelante puedas decir, Señor, quiero darte lo mejor. Y tal vez vas a la iglesia cuando ya prontamente las podamos abrir, que ya está a la vuelta de la esquina, y nos alegramos por eso, porque en todo este tiempo Dios nos ha mantenido firmes, Dios ha sido bueno con nosotros, y tal vez tú vayas ese día con la actitud, Señor, hoy quiero darte lo mejor,
O cuando tú vas a tu trabajo, cuando sales de tu casa, que puedas hacer una oración: Señor, hoy pongo mi trabajo en tus manos. Quiero trabajar como para ti, que tú, no como para los hombres, como dice la palabra de Dios, sino trabajando para Dios. Y en ese momento tú puedes decir: Señor, bueno, hoy quiero ofrecer lo mejor en mi trabajo para ti. Pero cuando tenemos esa actitud de decirle: Señor, quiero darte lo mejor, ¿a qué estamos hablando? Lo mejor que le puedes ofrecer a Dios no son tus talentos. Lo mejor que le puedes ofrecer a Dios no es tu adoración. Lo mejor que le puedes ofrecer a Dios no es tu servicio. Lo mejor que le puedes ofrecer a Dios es tu obediencia. Y cuando queremos darle lo mejor, que es el tema de hoy, lo mejor, estamos refiriéndonos a darle nuestra obediencia a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 2 al 3 dice, versículo 2: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Para ponerte la historia, cuando Israel sale de Egipto, los amalecitas son los primeros que se oponen al pueblo de Dios. Ataca al pueblo de Israel cuando Israel sale de Egipto, y Dios castiga a los amalecitas por esa actitud que tuvieron ellos. El versículo 3 dice: ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún a los de pecho, mata a las vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí Dios está dando una actitud a Saúl, pues estamos hablando de Saúl. Dios le está dando una orden a Saúl. Y yo quiero que sepas algo. Cuando Dios le dice a Saúl: mata todo lo de Amalec, no dejes nada con vida, Dios le estaba dando otra oportunidad más a Saúl para reivindicarse con la obediencia. Bueno, y usted dice: ¿cómo? ¿Una segunda oportunidad? Sí. Yo quiero mencionarte lo que dice Primera de Samuel 13, del versículo 8 al 13. Búscalo en tu casa, ahí como buen estudiante de Biblia, anótalo. Y en tu casa con más tiempo vas a poder con detenimiento profundizar en la palabra de Dios. Primera de Samuel 13, 8 al 13. Te lo comento rápidamente. Samuel debía de ofrecer sacrificio a Jehová en un plazo de 7 días. Samuel, como profeta de Dios, era el encargado, la instrucción era clara. Samuel tenía que ofrecer el sacrificio a Dios. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, que era donde tenían que hacer el sacrificio, y el pueblo desertaba, el pueblo se desesperaba. Entonces Saúl ofreció el holocausto. Y cuando Saúl está ofreciendo el holocausto, ahí ya preparándolo, y cuando ya está dando la ofrenda, ¿quién creen ustedes que llegó? Llega Samuel, lo agarra con las manos en la masa. Y Samuel le dice: ¿qué has hecho? Como vi que el pueblo desertaba, Saúl decía, como vi que el pueblo se desesperaba, o sea, la presión de grupo, y tú no venías, ofrecí holocausto. Qué interesante, cómo la presión de grupo, cómo tus amigos, cómo tus propios familiares pueden ejercer una presión en grupo para que tú no seas obediente. En tu trabajo pueden ejercer presión de grupo para que tú no seas obediente a lo que Dios te ha mandado. Y entonces Saúl cae en la trampa. Ya el pueblo se desesperaba, Dios había dado una instrucción y él ofrece el sacrificio. Yo quiero que entiendas algo: el que tenía que ofrecer el sacrificio era Samuel, no Saúl. Y Samuel le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Cuando Dios le dice a Saúl: ok, quiero que mates a todo Amalec, que no perdones nada, ni los animales, ni las ovejas, ni aún los niños de pecho. Imagínense, usted puede decir: bueno, qué barbaridad, qué despiadado Dios. Era una instrucción, y esta era la segunda oportunidad para que Saúl se reivindicara en la obediencia. Versículo 9.
Vamos a ver cómo le fue. Primera de Samuel 15. El versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí lo destruyeron. Aquí vemos una manifestación de la infidelidad a Dios. Dios da una instrucción y Saúl y el pueblo hacen otra completamente. ¿Qué es lo mejor que podemos ofrecer a Dios? Nuestra obediencia. El versículo 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se entristeció Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vea lo que dice el versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿A qué se refiere la palabra me pesa? Significa a la deficiente conducta que tuvo Saúl. Aquí no vemos una diferencia. Cuando Saúl es desobediente, era como los reyes de las otras naciones, que son egocéntricos, que son desobedientes. El versículo 12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Aquí Saúl levanta un monumento, levanta un altar para hacer una ofrenda. Entonces imagínate, cada vez que nosotros somos desobedientes, estamos siendo como Saúl, levantando un monumento, una evidencia de nuestra debilidad espiritual. Y dice el mismo versículo 12: y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Primer lugar de enfrentamiento entre Saúl y Samuel. ¿Lo recuerdan? Cuando la primera vez que Saúl fue desobediente. Y en lugar de un lugar de ofrenda, se convierte en un lugar de juicio para Saúl. Mira qué tremendo. Cuando somos desobedientes, el lugar que comúnmente es una ofrenda para agradar a Dios, para decir: Señor, quiero darte lo mejor de mí, se puede convertir en el lugar de juicio en contra de los desobedientes. El versículo 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga qué tremendo. Alguien que es desobediente es engañador. Mira lo que dice: he cumplido. Ve, ya Saúl a Samuel cuando viene, y ya Saúl sabe que ya volvió a meterla de andar nuevamente. Y el versículo: el que es desobediente es una persona engañadora. Versículo 14: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Imagínate, viene entrando Samuel y lo agarran otra vez con las manos en la masa, como la primera vez. ¿Recuerdan? Dice: ¿qué es este balido? ¿Qué es este bramido de vacas, de ovejas que estoy escuchando? Versículo 15: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Mira qué tremendo. Alguien que es desobediente desvía la culpa hacia otros, como lo está haciendo Saúl. Dios fue claro, Dios dio una instrucción: tienen que matar todo, absolutamente todo, no le perdonen la vida a nada. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? ¿Qué es lo que hace Saúl? Perdona lo mejor. Entonces, alguien que es desobediente, alguien que no le da lo mejor a Dios, desvía la culpa hacia otros, como lo hace Saúl, en lugar de dar a sus propias excusas como lo había hecho antes. Luego justifica su pecado diciendo que los animales serían usados como sacrificios al Dios de Samuel. Mira qué tremendo. La abierta desobediencia de Saúl le duele en su conciencia, al menos hasta el punto de que no osó llamar a Dios su Dios. Porque vea qué tremendo lo que dice el versículo 15. Dice que le perdonaron la vida a lo mejor de las ovejas,
para ofrecerle sacrificios al Dios de Samuel. En ningún momento Saúl dice a mi Dios. Mira qué tremendo, por lo menos no fue osado y por lo menos tuvo un cargo de conciencia al sentirse que había desobedecido. Y vea qué tremendo detalle en el versículo 23 para que pongas tu corazón receptivo y abierto a la palabra. El versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y usted tal vez pueda decir, bueno, qué tremendo, qué radical es esto. Dios da una instrucción muy sencilla, muy simple. Y tal vez Saúl dijo, bueno, es que Dios dio una instrucción de que matáramos todo, pero se me ocurre una mejor idea. Lo mejor, lo más gordo, el mejor ganado lo voy a traer para poder darle una ofrenda a Dios, para poder darle sacrificio a Dios. Yo quiero decirte algo, querido joven, querido hermano, querida hermana que hoy nos sintonizas desde tu casa. Saúl dijo, se me ocurre una mejor idea. El que es desobediente se le ocurrirá una mejor idea siempre para no agradar a Dios. Dios no quiere que se te ocurran mejores ideas. Dios quiere que lo que Él te dijo que hicieras, lo cumplas al pie de la letra. Eso es la obediencia. Y mira qué tremendo, aquí en el versículo 23 se enuncia un principio universal, que los que rechazan a Dios continuamente serán un día rechazados por Él, como lo hizo Dios con Saúl. Dios le dice, hoy no serás más rey de Israel. Y dice que Saúl, después de que Samuel da la palabra de parte de Dios, dice que Saúl se va corriendo, toma del manto de Samuel y Samuel produce resistencia porque él se va y dice que rasga el manto de Samuel. Y Samuel le dice, así como hoy has rasgado mi manto, así Dios rasga tu reinado de Israel. No vas a ser más rey. Yo quiero que entiendas algo, el que es desobediente es continuamente un patrón. Mira, ya Saúl, Dios le había dado una segunda oportunidad para que se reivindicara, pero no lo quiso hacer así. El que es desobediente paulatinamente va desobedeciendo una y otra vez. El versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vea qué tremendo. Estamos viendo aquí una confesión a destiempo. Esta confesión de Saúl, Señor, perdóname porque el pueblo, otra vez, presión de grupo, el pueblo otra vez se desesperó. Esta confesión provocada más por la preocupación de las consecuencias que estaba enfrentando Saúl. El que es desobediente se preocupa más por las consecuencias y no por el remordimiento de haber ofendido a Dios. O sea, que haya un arrepentimiento, nunca hubo un arrepentimiento en la vida de Saúl. Y alguien que es desobediente esquiva siempre su responsabilidad personal, como lo hizo Saúl. No tuvo la actitud de decir, sí, Señor, yo fui el que me equivoqué, dame una oportunidad de seguir al frente. No, siempre desvió la atención culpando al pueblo. Nunca tuvo una actitud humilde de decir, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y Dios le dio otra oportunidad y aún así no la aprovechó. Por otro lado, Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, y quiero mostrarte la otra cara de la moneda. Por un lado Saúl desobediente y por otro lado Jesús, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos cómo Jesús murió a sí mismo, al yo. El que es obediente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vimos un monumento. Cuando Saúl iba a ofrecer lo mejor de las ovejas en sacrificio, hizo un monumento, pero ese monumento fue el monumento a la desobediencia, fue el monumento al yo. Yo decido lo mejor, yo decido, Dios dijo esto, pero yo lo puedo hacer de una mejor forma. Eso no vale en el reino de Dios.
Y Saúl levantó un monumento egocéntrico del yo. Pero por otro lado vemos lo que dice Filipenses versículo 2:8. Y Jesús en la cruz levanta otro monumento, pero el monumento a la obediencia, algo que no hizo Saúl. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que si yo quiero ser obediente, tengo que morir a mí mismo. Tengo que llevar lo que hablamos al principio, que debemos de matar todo pensamiento que va en contra de Dios. Que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Entonces tenemos que morir a nuestra carne, tenemos que morir a las ideas que van en contra de Dios. ¿Cómo mueren? En la cruz. Y en la cruz es el monumento, el símbolo de morir al yo. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira qué tremendo. Cuando obedeces, glorificas el nombre de Dios. Qué tremendo. Gloria a Dios, qué tremendo. Cuando eres un hijo obediente, estás glorificando el nombre de Dios. Cuando eres un hijo desobediente, eres un hijo de deshonra para Dios. Mira la importancia de ser obedientes. Usted puede decir, bueno, aquí qué drástico, que Dios le dio instrucciones sencillas a Saúl, como decir, tú no haces el sacrificio. Es Samuel, fue en contra de eso. Perdón, no debes de perdonar nada de Agar. Se le ocurre una mejor idea, le perdono lo mejor para dar una ofrenda. Dios no quiere que tú tengas mejores ideas. Lo que Dios quiere es que tú seas obediente. Eso es lo que Dios quiere. A eso nos referimos cuando vamos a dar lo mejor. ¿Qué es lo mejor de ti? Tu obediencia. Es lo único que puedes entregarle a Dios. La mejor adoración es nuestra obediencia a Él. Y son cosas tan sencillas, jóvenes. Cosas tan sencillas como cuando tus padres te dicen, bueno, hoy no sales. Joven, cosas tan sencillas como ve y arregla la cocina. Y usted dice, son instrucciones tan sencillas, pero yo quiero decirte algo hoy en esta tarde. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho Dios le pondrá. Y si hoy tú no eres capaz, así como Saúl, de obedecer algo tan sencillo como de que hoy no sales, o como de que hoy tienes que arreglar tu cuarto, o como de que tienes que estudiar, no calificas para cosas más grandes en el reino de Dios. Pon mucha atención. Si no eres fiel en lo poco, en las pequeñas instrucciones de Dios, ¿cómo vas a ser obediente en las cosas mayores que Dios quiere darte? Podrás ser digno de confianza de Dios, de que todo lo que Él te mande, de que todas las instrucciones que Él te da, así como Dios lo dice, lo vas a cumplir. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Se humilló a sí mismo para aprender. Jesús soportó la tentación para ser el autor de nuestra salvación a los que obedecemos a Dios. Hebreos 5:8 me enseña que la obediencia se aprende, que la obediencia es algo constante, que si hoy desobedecí, mañana posiblemente voy a desobedecer otra vez como lo hizo Saúl. Es un patrón, es una conducta. Romanos capítulo 6 versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿A quién estás obedeciendo?
Porque vea lo que dice Romanos 6:16. Si te sometes como esclavo para el pecado, estás siendo esclavo del pecado. Pero si te sometes a la obediencia de Dios, estás siendo esclavo de la justicia de Dios. Cuando automáticamente desobedeces a Dios, estás obedeciendo a las cosas del mundo, estás obedeciendo al enemigo. O sea, ¿qué quiere decir Romanos 6:16? Que yo voy a obedecer a algo o a alguien siempre. Cuando desobedeces a Dios, estás desobedeciendo los principios de Dios. ¿A quién estás obedeciendo hoy? Analízate hoy en esta tarde. Automáticamente estamos obedeciendo a alguien siempre. Siempre lo vamos a hacer, ya sea para las cosas de Dios o para las cosas del mundo. Yo quiero que en esta tarde, hoy hagas un alto en el camino. ¿Qué es lo mejor que le puedes ofrecer a Dios? No es ningún sacrificio, porque lo vimos con Saúl. Quiso ofrecer un sacrificio, pero Dios no quiere sacrificios de parte nuestra. Dios quiere nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Él. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a ser obedientes, aún en las pequeñas cosas. Enséñanos a ser obedientes en las pequeñas instrucciones, para que podamos ser dignos de tu confianza, Señor, para que nos puedas llevar a más cosas, Señor, para que vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Y Padre, perdónanos en esta hora. Reconocemos que nos hemos equivocado en algún momento siendo desobedientes, Señor. Perdona cualquier acto de rebeldía, consciente o inconscientemente, Señor, porque no queremos ser cortados como fue Saúl, Señor, por ser desobediente. Te damos gracias a ti. Gracias por tu palabra, que hoy tu palabra nos ha enseñado a que debemos de ser obedientes. Número uno, a ti y a todas las autoridades que han sido puestas también por tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que te haya servido esta enseñanza. Recuerda, ¿qué es lo mejor que damos? ¿Qué es lo mejor de ti? Tu obediencia. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena. Como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más.